que con una, bueno, seguro una noticia importante, pero a mi entender además muy buena, que es la vuelta al disco de Rubén Olivera. Mire usted. Un músico muy importante en lo que refiere justamente a la música popular uruguaya. El último disco que había sacado, Una tarde de abril, es de 1998, el solista, o sea, hace unos cuantos años que no saca el disco. Claro. Y había sacado uno a dúo con Diego Curopa en el año 2010, si no me equivoco. Rubén Olivera, la mayoría de la gente lo puede ubicar porque es uno de los coautores con Mauricio Ubal de A Redoblar, que yo creo que junto con Adagio, A mi país de Citarrosa, son como los dos grandes signos en contra de la dictadura cívico-militar uruguaya. Está claro. Pero también es autor de otros cuantos clásicos de la música uruguaya. Interiores, Visitas, Flores en el mar. Un autor importante, muy querido además por sus colegas. Bueno, como decía, después de mucho tiempo sin editar, lo hace por el Sello Ayuí, que es como su casa disquera de toda la vida, además donde Mauricio Ubal es el referente, ¿no? Un compañero de carrera de muchos años. Se lanza en formato físico el 11 de agosto y ya está la preventa a nivel, digamos, de formato clásico, que me comentaba Rubén, bueno, que todavía hay mucha gente de su generación que sí le gusta tener el disco. Claro. Entonces en Ayuí están como sorprendidos de la cantidad de gente que está reservando el disco. El disco físico, con la artística y demás, ¿no? Es verdad, eso además son la riqueza de la parte gráfica que, bueno, en el formato digital prácticamente no existe. Y bueno, esto en Ayuí se puede comprar desde el 11 de agosto en el local de Ayuí, que está aquí a la entrada del Teatro El Galpón, y en plataformas, como decíamos, a partir del 11. Le comencé preguntando en una entrevista que le hice a Rubén justamente cómo es esta vuelta, por qué es la vuelta del disco y cómo fue un poco el proceso de las canciones, así que si le parece lo escuchamos. Yo tengo como muchísimos de los artistas uruguayos, en este caso de los músicos, la multiactividad, por razones económicas y por razones de mercado chico y por razones vocacionales, ¿no? En mi caso es la docencia. Y bueno, por supuesto los tiempos que requieren la familia. Tengo 2 hijos, ¿no? Ahora grandes, pero fueron chiquitos y había que dedicarse, había que componer hijos. Y bueno, entonces siempre pasa que cuando volcás mucho la energía para un lado, después te cuesta volver a direccionarla hacia otro, ¿no? Porque yo cada vez que, en un momento me daba cuenta de cada vez que agarraba la guitarra e intentaba componer algo, me estaba reclamando alguna clase, la preparación de algo, algún trabajo, los años que estuve, que fueron 12 en un programa de radio. Y bueno, y uno va como perdiendo, oxidando una parte y habilitando la otra. Pero bueno, hace unos 3 años me dije, bueno, esto no puede ser, conscientemente tengo que volcar un poco la energía para el lado también de la música, más allá que seguía tocando esporádicamente, ¿no? José María Silva vio a Carlos Gardel. Bien, interesantísimo. Además, las imágenes que estábamos viendo, que imagino que es la gráfica parte de la gráfica del disco. Además, ¿y este autor, se sabe quién es el autor? Después te lo digo. Perfecto. Porque le dicen el Polo, es Polito, que es un arquitecto y músico también, y muy cercano a Rubén Olivera. Bien. Y además tuvo un proceso de grabación que me contaba muy diferente al normal. Y bueno, Josema con sus amigos de Trotsky sabe, generalmente los músicos se encierran 3-4 semanas en un estudio, graban todo. Rubén decidió hacer algo totalmente diferente. Grababa una vez a la semana, solo 3 horas, con Ricky Musso, como no conocido. Uno de esos grandes cerebros de los estudios. Sí. Una vez a la semana se juntaban 3 horas durante 3 años, trabajando metódicamente. Entonces, también el formato es muy diferente, pues es más reflexivo. Y lo que escuchamos al final es el nombre que da título al disco, Una mirada, que es muy particular porque hace mención a algunas fotos icónicas del Uruguay. Veíamos la estación de AFE, ¿no? Exacto, también, bueno, está Río de Libertad, pero hay una en particular que es de Aurelio González, que es de 1968, y que es de Ramón Peré, yendo al sepelio de liberarse. Ramón Peré fue el primer estudiante asesinado en dictadura. Y bueno, justo Aurelio, en el 68 años antes, lo retrata en el sepelio de liberarse. Hay que recordar, quizás mucha gente no sepa, que Raúl, hermano de Rubén, es uno de los detenidos desaparecidos en Uruguay. Él le dedicó una hermosa canción que es Visitas, que bueno, quien las escuchen
se darán cuenta y se emocionarán cuando Rubén habla de su hermano y de su ausencia. Entonces, bueno, es un tema muy presente en la carrera de Rubén. Y por eso le pregunté un poco por esta canción tan particular que homenajea momentos históricos, fotógrafos, porque nombra a los autores y que además obviamente tiene la impronta personal del artista. Junté esas imágenes, algunas muy conocidas, como la foto del 23 de noviembre, perdón, del 83, no, 27 digo bien, del Río de Libertad, del obelisco. Otras fotos conocidas como la de las icónicas de Carlos Gardel, de José María Silva, en el caso de la foto del obelisco de Américo Pepe Pla. Algunas fotos un poquito quizás menos conocidas, con la foto de Alejandro Arigón, de Guillermo Chiflet, con bajo su brazo sin ser levantado, cuando en 2005 el Frente Amplio, recién que accedía al poder, votó una vez más allá que antes se había opuesto, la mantención de las tropas de la MINUSTAH de Naciones Unidas, ocupando en cierta manera Haití. Y una foto de Aurelio González, de Ramón Peré, estudiante que el 15 de agosto de 1968 estaba dejando una foto en el velorio de Liberarse, primer estudiante asesinado en la predictadura, cuando después Ramón Peré sería el primer estudiante asesinado en la dictadura, el 6 de julio del 73. Entonces, sí, esa foto siempre me había conmovido mucho. Reunía esas fotos más el concepto de la mirada, ¿no? Eso que los sentidos nos traen, ¿no? La potencia, el valor de una mirada, como repite la canción. Y entre miles de miradas, ¿cuál te toca el corazón?, dice también la canción. Y después miradas personales, ¿no? Ahí el estribillo está más relacionado con mi pareja. A Ramón Pérez, dejando una flor para Liber. Alejandro Arigón. Ahora, se tomó su tiempo para volver al disco, pero ¿con cuánto contenido, no? Sí, estamos en un disco, pero tiene muchísimo contenido. Con esa delicadeza. Claro. Es un músico muy fino. Hablábamos fuera de micrófonos de que Rubén además tiene una trayectoria muy larga como docencia. Es un docente en secundaria, en universidad, y de composición a muchos músicos uruguayos. Entonces, bueno, es una referencia en ese sentido. Es un artista. Con todo ese contenido que aporta, está ejerciendo la docencia también, ¿no? Exacto. Sí, inclusive hablamos un poco de eso. Cómo acaparar la docencia también es parte de lo artístico. Las acuarelas, Pilar, Jorge Di Hipólito es arquitecto, es músico y es artista plástico. Y es muy cercano a muchos músicos de la generación de Rubén Olivera. No pude dejar de preguntarle a Rubén lo que significa para él ser el autor de una canción que trasciende generaciones como es A Redoblar, ¿no? Una canción que ha marcado a fuego y que sigue vigente y como la escuchamos tan seguido. Él siempre insiste con que igual es muy importante que aparezcan nuevas canciones que, como A Redoblar, sean signos, sean representantes de su tiempo. Claro. ¿No? Por eso, además, lo que decíamos, la tarea docente que está centrada en la composición, lo que quiere es que surjan nuevas obras. Claro. Pero igual nos habló un poquito de esto y me despido con esto, pero además adelantándoles que tenía pensado él presentar el disco el año próximo, pero decidió hacerlo este año. El 25 de noviembre es la primera función, va a ser varias en pequeñas salas. La primera es una sala muy emblemática para él porque es la Sala Lazaroff, otro compañero de generación y otro gran compositor de la música popular uruguaya. Muy bien. Gracias, Eduardo. Un gusto. Uno pierde un poco la noción de eso, ¿no? O sea, no sé lo que será los músicos que tienen muchas canciones que son muy conocidas o que son muy identificables en la calle. Por suerte en Uruguay la fama que uno puede tener es una famita, por suerte, no, que uno puede tener una vida tranquila y un trato respetuoso del público que gusta de lo que uno hace. Y esa canción estuvo a la altura de su tiempo. Alguien me dijo un lindo elogio una vez, que transmitía una esperanza no triunfalista. ¿No? Hay canciones de izquierda que también son un poco patoteras, un poco fundamentalistas, ¿no? Y creo que logramos, ¿no? El género es de marcha camión,
orguero, que en ese momento era muy incipiente, ¿no? Que permite el canto colectivo. A la vez fue generando distintos aires esa canción. X30 la puso de cortina en una época, la fueron como retomando, ¿no? Quizás porque bueno, siempre hay algo nuevo siempre hay algo por lo cual redoblar, ¿no? Por ejemplo, por Verdad y Justicia, ¿no? Y a la vez con Mauricio, que no renegamos, y nos parece que esa canción, yo a veces la canto por ahí y digo, ya que si bien es malo quedarse en el pasado, también es malo quedarse sin pasado. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, la la la.